gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Los argentinos, nuestro espacio político, en esos 12 años y medio, había encontrado la forma de desendeudar a la Argentina. Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que, yo siempre le digo, te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera, yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. Hay que usarla. Yo te pido que uses la lapicera, le dijo la vicepresidenta de la Nación al presidente. Digo, en esa frase simbólicamente quedó claro quién es la jefa y quién no, porque es raro que un vicepresidente le diga al presidente goberná usando la lapicera. Después hay una foto, esta es un fotógrafo Infobae muy buena, donde cuando Alberto mira para el costado ella le deja la lapicera, la estaban viendo todos, y está demostrando algo, ¿no? Diciéndole a Alberto, no estás haciendo bien las cosas. Si te piden que use la lapicera porque hay una crítica a su gestión. Y Alberto Fernández, que tenía que cerrar el acto, Leandro, era el último orador obviamente, se queda con una mochila de mercurio. Bueno, Alberto es muy contradictorio en su discurso, pero seguramente tuvo que cambiar su discurso si no lo tenía acordado esto con Cristina. Sí, y es peculiar que Cristina haya elegido este escenario para decir esto, porque Cristina pasó de las cartas públicas del año pasado a hablar en soledad en Chaco, haciendo críticas a la política económica y al gobierno que ella integra, y ahora se las dijo en la cara, ¿no? Dio definiciones fuertes de política y definiciones fuertes económicas, sentada al lado de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en un escenario interesante porque se cumplían los 100 años de YPF, y YPF es una empresa que está manejada hoy por el cristinismo y por la cámpora, y que siempre tuvo un lugar medular en el discurso político del kirchnerismo, ¿no? Esto de soberanía energética. Yo contaba lo de los 90, porque digamos, uno habla de kirchnerismo. Kirchnerismo a partir del 2003, kirchnerismo de los 90, reprivatizador. Votaron a favor de la privatización de YPF y después vendieron las acciones que eran de la provincia de Santa Cruz, los famosos 600 millones de dólares. Yo recuerdo que en una entrevista en la revista Noticias, vos trabajaste en la editorial del Perfil, sí. Néstor Kirchner dijo, la plata la tengo afuera. Sí, ¿no? Famoso eso. Sí. Y interesante porque hoy, como te decía, YPF está gobernada por el cristinismo y por la cámpora. Pablo González es el presidente de YPF, es un hombre de Santa Cruz. Era el que estaba a la izquierda de Alberto Fernández. Sí, que ha militado con Máximo Kirchner. Es un hombre de riñón de Máximo de Cristina, con lo cual eligieron el acto también por eso, porque es uno de los lugares donde más cargos y ravioles ocupa el claro. cristinismo. Ahora, simbólico que el día de los 100 años de YPF tengamos problemas de abastecimiento de combustible, ¿no? Sí, justamente hoy se lanzó la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, que es una obra de infraestructura necesaria para que tengamos más energía. Recordemos que Vaca Muerta hoy provee el 40% de los hidrocarburos que se consumen en la Argentina, pero que no se está extrayendo más petróleo y más gas porque no hay forma de transportarlo a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a otras provincias del país. Es decir, es un problema de infraestructura, nos faltan los gasoductos. Bueno, hoy se lanzó esa licitación que venía bastante demorada y que es una obra que el gobierno define como estratégica, pero que avanza lentamente. Claro, hay un problema, ¿no? Que ha pasado en varias obras públicas. Le ha pasado mucho al kirchnerismo y también le ha pasado al gobierno de Mauricio Macri. Anuncian la obra, lanzan la licitación y uno dice, bueno, se ocupan del problema. Pero después la licitación no se la adjudican a nadie, o empiezan las apelaciones, o los que no ganaron presentan recursos, y entras en una vorágine burocrática, y pasan los años, y la obra tan mentada y tan necesitada no se hace. Esto viene pasando con la represa Néstor Kirchner, con el gasoducto Néstor Kirchner, en cosas importantes, en cuanto a rutas. Por ejemplo, desarrollos viales en el centro del país, en el sur del país, en el norte del país. Hay muchísimos de estos casos, ¿no? Hay muchísimos y uno se pregunta si es por impericia de los funcionarios o si es por las características de la economía argentina, una economía con cepo. Recordemos que Techín tenía que traer los tubos de costura para hacer gasoducto de su planta de Brasil y para hacerlo necesitaba dólares. Y sabés que necesitó que el directorio del Banco Central se reuniera un jueves
y aprobara como una especie de excepción la posibilidad de darle más de 200 millones de dólares a Techín para poder traer esos tubos de costura. Entonces, el propio Estado se tropieza con todos los problemas que tiene y todos los obstáculos que tiene una economía argentina que tiene cepo y que tiene inestabilidad macroeconómica y un montón de regulaciones que al propio Estado le complica una obra de construcción de infraestructura que define como estratégica. Bueno, esta foto que vemos parece la reconciliación entre Alberto y Cristina. ¿Cuánto durará? Le mete mucha presión a Alberto, porque Alberto Fernández va a ir a la Cumbre de las Américas, se va a reunir unos minutos con Joe Biden, y la información que nosotros tenemos, vos tenés la misma, que la Casa Blanca le va a decir al presidente argentino: basta de estudiantina, basta de esto de corrernos estamos con la CEPAL, con la contracumbre, basta de no cumplir los acuerdos que firmaron con el Fondo Monetario Internacional, porque esto tiene un límite. O se ordenan y cumplen con lo que firmaron, o Estados Unidos le quita el respaldo, que fue muy fuerte, porque hay que reconocer algo. El acuerdo con el FMI, tanto cuando se le prestó la plata al gobierno de Mauricio Macri como ahora para reestructurar la deuda, hubo mucho apoyo de Estados Unidos en los dos casos. Sí, lo destrabó la Casa Blanca en las dos ocasiones, y ya que Alberto Fernández vaya a participar de la Cumbre de las Américas en julio, es una señal hacia la Casa Blanca también, ¿no? De no quemar todos los puentes, y es una relación que el gobierno argentino tendrá que cuidar mucho, porque si el gobierno no cumple con las metas pactadas con el FMI, va a necesitar un waiver, y a la hora de obtener ese waiver va a volver a ser importante la posición de Joe Biden. El problema es que no te obstaculicen los reembolsos de dinero, que eso sí ya te pone en absoluta situación de default. No, digo que esta mano de Cristina no quiere que el acuerdo con el Fondo Monetario funcione. O sea, que esta mano que le da Cristina lo compromete en su reunión o el futuro con respecto al FMI. Bueno, rápido, dato importante respecto a la inflación 2022. Sí, el Banco Central acaba de difundir esta noche el REM. ¿Qué es el REM? Es el relevamiento de expectativas de mercado, que es un promedio de todas las proyecciones que hacen las consultoras privadas, las consultoras económicas, sobre cómo va a estar la economía de acá a fin de año. ¿Cuál es el dato importante? Que el promedio, escuchaste bien, el promedio, no es el máximo ni el mínimo, da una inflación anual de 72,6%. Más del 70% que yo te vengo comentando, Daniel, hace tiempo. Para promedio 72,6 quiere decir que alguna consultora da más todavía. Alguna consultora da encima de eso, da 75, 76, un poquito más. Con lo cual la inflación se está acelerando, se está espiralizando en la Argentina, y es un grave problema. Nosotros lo que te queríamos contar en esta columna es que la inflación es un problema global, porque muchos países centrales también están teniendo este problema ahora. Pero es un problema que afecta que golpea 9 veces más fuerte a Argentina que a Estados Unidos o a Europa. Recordemos que en Estados Unidos tienen una inflación interanual de 8,3%, que ese dato, que es el dato más alto en Estados Unidos en los últimos 40 años, hizo que esta semana hubiera una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. Joe Biden se reunió con Jerome Powell, que es el presidente de la Fed, de la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos, es este señor que vemos acá en pantalla. Sí. Y Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, es la ministra de Economía de Estados Unidos. ¿Van a subir las tasas? Bueno, van a subir las tasas, van a seguir subiendo las tasas, ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Esa es la forma que tiene la Reserva Federal para controlar la inflación. Y también empezaron en este mes una política que es una política de retirar dinero del mercado. Todo el dinero que inyectaron durante la pandemia con emisión, bueno, la Reserva Federal empezó a partir del 1 de junio a retirarlo del mercado. ¿Eso qué va a provocar? Y Jerome Powell cree que eso va a bajar la inflación, pero también eso va a generar una estanflación, que es una desaceleración del crecimiento con inflación, o, lo que dicen otros analistas, puede haber una recesión en Estados Unidos. Y eso es un dato preocupante. Pero es interesante lo que dijo esta señora, Janet Yellen, cuando terminó esta reunión. Vos sabés que periodistas le preguntaron, usted el año pasado decía que la inflación era un fenómeno transitorio. Bueno, ¿qué pasó? Porque seguimos teniendo inflación. ¿Y sabés lo que dijo? Hizo un mea culpa que la clase política argentina no suele hacer. Dijo, me equivoqué. Si querés lo podemos escuchar. A ver. I think I was wrong then about the path that inflation would take. As I mentioned, there have been unanticipated and large shocks to the economy that have boosted energy and food prices.
Bueno, es interesante lo que dijo porque está admitiendo un error del gobierno de Estados Unidos y este error se está replicando en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Europa tienen en la zona euro, que son los países que utilizan el euro como moneda, una inflación interanual de 8,1%. Y también está preocupando a las autoridades de Europa que hablan de una globalización de la inflación. ¿Por qué se transformó en un fenómeno global? Bueno, te lo decía recién, emisión durante la pandemia para asistir a empresas y familias que estaban en sus casas encerradas, crisis en las cadenas de suministro por nuevos brotes de COVID. Esto está pasando en los puertos de China, que los barcos no pueden retirar las mercancías porque hay cuarentenas. Y también el otro fenómeno que está pasando es la guerra en Ucrania, que es tan mencionado por el gobierno argentino, que eso produce una suba de precios y de energía. Ahora bien, en Argentina tenemos inflación por lo menos hace una década y media, mucho antes de la guerra en Ucrania. Entonces nosotros tenemos un fenómeno particular que es una emisión monetaria muy alta, una dinámica, una inercia inflacionaria y una inestabilidad macroeconómica que hace que el escenario argentino sea 9 veces peor que el de Estados Unidos y el de Europa. Y también la percepción de la población, de los consumidores, es peor en Argentina que en otros países del mundo. En Argentina hay una proporción más alta de la ciudadanía que piensa que la inflación es un grave problema que tiene la economía argentina. De hecho, Ipsos hizo un análisis en 27 países y dio que en Argentina la gente está más preocupada que en otros países por la inflación. El primer puesto lo ocupa Argentina, el segundo Polonia, acá lo estamos viendo en pantalla, mirá. En Argentina el 66% de la población está preocupada por la inflación, en Polonia un 60%, y en Turquía un 55%. Y te acabo de decir algo, que la mayoría de todos estos países tienen inflaciones anuales de un dígito. De un dígito. Nosotros estamos cerca de pasando 70 para Totalmente. Este año. Bueno, O sea, es interesante esos tres primeros que te digo, porque Argentina, te dije recién, 72,6%, Polonia tiene una inflación del 14% y Turquía del 73%. Esos tres primeros son los únicos que tienen dos dígitos. Turquía tiene una inflación altísima. Altísima, claro. así es. Junto con Argentina y otros países africanos. Pero el resto de los países están con inflación, incluso países latinoamericanos con inflación de un dígito. Bolivia tiene una inflación bajísima, por ejemplo. Excelente, Lean, me voy. Nos queda poco tiempo, pero hubo hoy una marcha, la marcha del Ni Una Menos, una nueva edición, en uno de los temas que más debe preocuparnos y que por suerte se ha instalado en la agenda pública y social, la demanda, la lucha, para que el Estado se ocupe de un tema muy, pero muy preocupante como es la violencia de género y los femicidios. Lina, estuviste ahí. Dani, así es, estuvimos hoy, se cumplen 7 años de esta marcha que se da en un marco de un femicidio, ¿no? De Chiara Páez, claro, el de Chiara Páez, donde rápidamente las mujeres se enojan en redes sociales y dicen, bueno, ¿qué pasa? Salimos a las calles, se da este primer Ni Una Menos. Ahí nació el Ni Una Menos. Ahí nació el Ni Una Menos, un movimiento que, por supuesto, lucha, ¿no? Y busca reivindicar diferentes derechos, pero que además, diferentes derechos del país, pero que no solo se quedó en el país, porque impactó afuera. Claro. Conocimos el Me Too en Estados Unidos, sí, muchas partes de la región también se unieron a este colectivo y el día de hoy de vuelta las chicas salieron a las calles a reclamar, ¿no? Porque como contábamos la semana anterior, los femicidios y las mujeres que mueren a causa de la violencia machista es un número que sigue ascendiendo. Te invito a que veamos, si querés, primero lo que fue la jornada y después hablamos un poquitito sobre los reclamos puntuales que trajeron el día de hoy al Congreso de la Nación. A ver el informe. El 10 de mayo, Chiara Páez fue asesinada a los 14 años por su novio Manuel Mancilla. Esto despertó el enojo en redes sociales de miles de mujeres que se preguntaron, ¿no vamos a hacer algo? Nos están matando. Es así que el 3 de junio del 2015 surgió la primera gran movilización en contra de la violencia de género bajo el lema Ni Una Menos. Una vez más, las calles se llenaron de carteles y gritos que exigieron el derecho de las feminidades libres de la violencia machista. Ir con miedo es algo que nos pasa a todas, salir con miedo a la calle. Yo marcho también desde el 2015, así que vi toda la evolución. Empecé a marchar a los 15 y ahora tengo 22 y sigo teniendo miedo. Entonces en el día a día seguía con mucha indignación también. Se muere una chica cada 31 horas. Puede ser mi mamá, mi hermana, mi amiga. Yo tengo una hermanita de 3 años. Tengo miedo el día de mañana salga a la calle y le pase algo. Las fotografías de mujeres asesinadas fueron el indicador de que las altas tasas de femicidios persisten. Lo que fue el 2022 siguieron habiendo un montón de femicidios, de travesticidios. No es como publicó el presidente de que hubo menos cantidad. No es verdad eso. Hoy
estoy acá y somos cada vez más y ya cada vez desde más jóvenes se acercan y están acá en la calle reclamando para que podamos seguir caminando por nuestras calles y no tengamos miedo a que nos maten. Entonces, ¿qué cambió en los últimos 7 años? Las que cambiamos fuimos un poco las mujeres y las personas no binarias un poco, pero bueno, acá ves el resultado que parece que muchos varones todavía no han cambiado. Seguimos teniendo un Estado muy ausente que en las pancartas y en los anuncios es muy todo feminismo y todo, pero a la hora de trabajar por nosotros no hacen nada. Estamos acá, entonces eso también quiere decir que algo cambió, nos hemos visibilizado, nos hemos sororizado y bueno, esa es la idea, seguir y sobre todo acompañar a quienes todavía no reconocen que viven en un clima de violencia y para quienes todavía no se animan justamente a salir a las calles y a seguir gritando ni una menos. Que caiga con fuerza el feminicida. Falta todavía. Falta un montón, es lo que vimos un poco en las calles y fue como el resumen de esta jornada, porque si bien se cumplieron 7 años y los femicidios disminuyeron un 13%, según informó el gobierno nacional, son 20 femicidios, como lo hablábamos la vez anterior. Es muy poco, con lo cual... Un femicidio cada 35 horas. Cada 35 horas. Es un montón. Con lo cual, una de las cosas que hablábamos era en relación a, sí, está bien, a lo largo de los años se logró que se instauren en la agenda social diferentes temáticas relacionadas con género, ¿no? Sí. Con violencia de género, con las mujeres que están matando, con paridad de sueldos, con el cupo laboral trans, sí, pero sí, los números dicen otra cosa. Lo que hay que tomar en cuenta acá, nosotros vimos, esto es la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires hay resortes, hay, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires garantiza hogares ocultos para que la mujer que denuncia a su pareja por violencia de género se pueda estar en un lugar seguro. Claro. Fíjate lo que puede ser en el interior del país, en un pueblo de Santiago del Estero, de Tucumán, cualquier provincia, en un pueblo que una mujer entra a una comisaría a denunciar a su marido por violencia de género, que seguramente el marido conoce del bar al policía donde hizo la denuncia. Es muy difícil, ahí es donde hay que poner muchas herramientas y mucho trabajo de campo, porque incluso nosotros tenemos contabilizado, lo ha hecho la Corte Suprema, sabemos los femicidios, pero la cantidad de agresiones que hay que no son denunciadas son infinitas también. Tal cual. Incluso el pedido, hoy hicieron una lectura de un documento, hubo 2 actos, uno oficialista y otro en contra del gobierno, bajo la misma consigna, vivas nos queremos. Pero cuando hicieron la lectura del documento, que tenían 41 reivindicaciones, sí, una de estas reivindicaciones era una justicia con un enfoque feminista, una justicia en donde se le garantice a la mujer una estructura a la hora de hacer la denuncia, pero además a la hora después de la contención que necesita recibir después, ¿no?, de que es víctima de esto. También se pidió, por supuesto, la correcta implementación del aborto legal. Bueno, 41 reivindicaciones fueron las que se leyeron el día de hoy y el resumen sería un poco te diría, de la jornada. Vimos mujeres que salieron de vuelta unidas porque es un colectivo muy fuerte, feminista, todas nucleadas en diferentes organizaciones, otras que fueron solas, unidas, sabiendo que hay una lucha que avanzó, pero que los números dicen otra cosa, con lo cual, en este caso, la responsabilidad se le atribuye, por supuesto, al gobierno por falta de políticas públicas que garanticen o que eviten que este número de femicidios siga aumentando a lo largo de los años. Gracias, Lina. Excelente informe. Gracias, teníamos. Bueno, nos estamos yendo. Mañana no, pasado tampoco por el fin de semana, vamos a descansar, pero el lunes a las 21 horas te esperamos aquí en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo con esto que es Hoy Nos Toca. Que descansen, lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao.